8:34 minutos, 7:34 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de hoy con don Pablo Montesinos. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, un placer como siempre. Dios mío, don Marcos de Quinto, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, y quería mandar un beso a Sofía, que está yendo al colegio en estos momentos con su mamá. Exacto, y además yo le voy a, aparte de mandarle un saludo a Sofía y a su madre, le voy a pedir a su madre que le tape momentáneamente los oídos a Sofía, porque tenemos que abordar un tema que no es muy para niños. Siempre han oído ustedes eso de que el hombre desciende del mono, ¿no? Yo siempre me he preguntado, bueno, pero exactamente de qué mono, porque hay muchas especies. Viendo lo que está pasando con los altos cargos socialistas, está claro que descendemos del bonobo, porque, jolín, qué tendencia a la fornicación. Esto es una cosa espectacular. Cuando no estaban tirándose a las militantes, estaban jodiendo a los españoles, pero están todo el día con lo mismo, van con el rabillo al aire. La verdad es que ayer había sesión de control al gobierno. Hoy hay un pleno monográfico en el que, por cierto, de última hora se ha borrado el presidente del gobierno, ha pedido el voto telemático, aduciendo agenda internacional, una reunión relativa con Ucrania, y no se va a pasar en ningún momento del último pleno del año en el Congreso de los Diputados, lo cual también te hace observar cómo están los ánimos en el seno del gobierno de coalición y del Partido Socialista, ¿no? Pero ayer, insisto, en esos pasillos de la Cámara Baja, lo que se observaba era un gobierno completamente bloqueado, es decir, de una sensación de era incapaz de reaccionar ante la concatenación de, primero y principalmente, como tú bien decías, Luis, las denuncias de acoso que se empiezan a reproducir por distintas partes del territorio nacional. Y además es que ayer, por ejemplo, en privado, en el PSOE te reconocían que no les sorprendería si aparecen más a lo largo de los próximos días. Y además me llama la atención un comentario también que se escuchó en el pasillo, ¿no? La propia gente del PSOE les dice a ustedes que no les sorprendería que vayan a aparecer más casos. Sí, algún rumor me ha llegado de algún otro notable socialista que quizás sepamos pronto a qué se dedicaba en su tiempo libre. Pero es que además, al hilo de este, concluyo ya la primera intervención, cuando preguntamos por el dirigente de Lugo, que finalmente fue forzado a dimitir a medias, al presidente de la Diputación, decían, la verdad es que algo se escuchaba. ¿Cómo que algo se escuchaba? Vienen ustedes del caso Salazar, vienen ustedes tal... Y algo se escuchaba, pero no vamos a decir nada, no vayamos a tocar nada, no vayamos a tal, porque nos va a volver a salir un incendio, como finalmente ha ocurrido, y al final han sido otra vez las mujeres las que han denunciado, ¿no? Yo veo al gobierno muy bloqueado, muy preocupado, porque creo que en este tema pues es un asunto especialmente delicado y peliagudo para el PSOE. Tienen ustedes un titular muy bonito hoy en artículo 14. El PSOE deja caducar su plan de igualdad en pleno goteo de casos de acoso. Sí, porque es que hemos ido además a ver cómo estaban todos esos protocolos, porque todos los partidos políticos anunciaron protocolos, etcétera, 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 ¿no? Pues el del Partido Socialista está caducado, es decir, en plena aluvión de casos de acoso, cuando dicen que los mecanismos están funcionando. Y luego otra, ¿sabe usted, Luis, que hablan de los mecanismos internos para denunciar, pero vas a preguntar a Ferraz quiénes lo componen y sus portavoces oficiales dicen que desconocen los integrantes de esas personas que tienen que dar trámite a esas denuncias internas. O sea que si yo soy una militante socialista y voy a Ferraz porque quiero denunciar que un guarrete de arriba tal, voy a preguntar ¿a quién tengo que mandarle la denuncia? Y van a decir, pues no sabemos. Está muy bien. Sí, llevamos días intentando saberlo. Está en la noticia de Ciarelli. Sí. Esto, sobre todo, esto es un tema de formación y de educación. Lo que yo me pregunto es dónde narices el PSOE recluta el talento. O sea, lo recluta en billares o en no sé qué, porque digo, esto es gente como el Haro, el Vaquilla, y sobre todo que falta
una cultura, o sea, una cultura empresarial. O sea, si cualquier persona que haya estado trabajando antes de meterse a político del PSOE, que haya estado en cualquier empresa mínimamente seria, oye, pues sabe perfectamente qué conductas uno debe de tener o no. Y entonces yo creo que estos, pues es gente de baja estofa que en el momento en que llegan a un cargo público, que tienen un sueldecillo y tienen un coche, pues se creen que son, yo qué sé, el lobo de Wall Street y que las mujeres les tienen que amar a ellos por lo que valen. Y entonces tienen esa necesidad de aproximarse. Pero claro, esto ya, como ya dijo que no vio Viridiana, pero esto es como los mendigos de Viridiana, que de repente un día les dejas ahí un poquito de pudientes y bueno, pues oye, pues porque ellos lo valen, y entonces pues tienen en estos momentos que arrasar con todo lo que tienen cerca, y seguramente que se llevarán a su casa el papel higiénico de los baños de Ferraz, y luego además pues le darán pellizcos a todo lo que vean ahí, porque están subiditos, porque nunca en la vida han tenido ese sueldo, ni el cochecito, ni nada. Entonces, claro, yo creo que lo que tienen que hacer es empezar a reclutar gente con cierto bagaje de formación y de educación, y no este grupo de gente que son los que tienen, porque sobre todo lo que se está viendo, es decir, es que baja estofa todos los yo creo que los reclutaban en la red de prostíbulos de la familia de Begoña Gómez o algo por el estilo. Probablemente. Hablamos de los hombres. Hombres machistas y guarretes, pues los ha habido siempre, los seguirá habiendo siempre, y en todas las organizaciones puede pasar. Pero claro, pues también pasa lo mismo, por ejemplo, con los casos de pederastia, canallas que les da por los menores, pues hay en muchos sitios. Pero claro, cuando se dan en alguna organización, hombre, cuyas enseñanzas se supone que, entre otras cosas, van contra ese tipo de temas, por ejemplo, en la Iglesia Católica, pues claro, adquieren más relevancia los casos, ¿no? En este caso concreto es que hablamos de un partido que tiene el cuajo de salir a decir que es el partido más feminista de la historia. Un partido donde hacen vídeos algunos de estos, en fin, bonobos, diciendo que yo soy socialista, yo soy feminista porque soy socialista, con lo cual pues tiene mucho más delito el asunto por la hipocresía. Sí, pero perdone una cosa, hablaba de pederastia y me ha hecho mucha gracia las declaraciones de Yolanda Díaz haciéndose ya la pureta. Yo creo que ella es la que estuvo tapando a uno de sus asesores cuando estaba en Galicia, y repetidamente, que él se le había pillado con pornografía infantil y tal. Entonces, no sé qué esta señora tiene que hacer esas declaraciones rasgándose las vestiduras ahora, cuando ella ha estado tapando ese tipo de casos. Y ahora coge y dice, para no dejar el gobierno tal, dice que un machista en el ministerio de al lado no la va a apartar de su objetivo vital, que no es otro que seguir viviendo del cuento, ¿no? A ver, ayer el propio presidente del gobierno, en la última sesión de control al gobierno, sacó pecho del gobierno más feminista, ¿no? El gobierno de las mujeres. Pero la clave está, y lo esbozabas, Luis, en la respuesta que se le da. Por ejemplo, se citaba a la Iglesia, pero en este caso al Partido Socialista, por enarbolar la bandera del feminismo. La respuesta que das a esos casos, que pueda haberlos, ¿no? A los casos de acoso sexual, de machismo, etcétera, etcétera. Y aquí el problema que ha tenido el Partido Socialista es que las mujeres del Partido Socialista se creyeron ese mantra de Ferraz, denunciaron por los cauces internos y no les hicieron caso. Las vaya mujeres, papelón la gente tipo Montero o La Torró, Montero, ¿no? Totalmente, pero vamos, dos casos concretos que ilustran perfectamente esto, ¿no? El caso Salazar. En el caso Salazar, las trabajadoras de Moncloa y del Partido Socialista denuncian internamente, no les hacen caso y van al diario.es, y el día de la ejecutiva dicen, oiga, que este señor ha ocurrido esto. Lo apartan de la ejecutiva del Partido Socialista. Pasa un mes, pasan 2 meses, 3 meses, 4, 5 meses. Pilar Alegría se va a comer con Paco Salazar. La fotografía la sacamos pero era para 14. Reprenderle. ¡Ay, guarrete! En paralelo, cuentan las denunciantes que no les había llamado absolutamente nadie. Es decir, se había abierto un expediente que nunca se lleva a curso. Y ven a la ministra Pilar Alegría con Salazar, y es cuando se indignan y vuelven a los medios de comunicación. Pero es que en el caso del señor de Torremolinos,
La denunciante va al Partido Socialista de Málaga, no le hacen caso. Va al Partido Socialista de Andalucía, que dirige Montero, nadie le hace caso. Va a Ferraz y nadie le hace caso. Y tiene que ir a la Fiscalía, y es entonces cuando dicen que se abre el mecanismo interno de denuncia. Es que Sí, quiero decir, la gestión es terrorífica. Lo de Salazar se comentaba que podría haber sido fuego amigo, porque era cuando Salazar iba a ser nombrado codirector de la parte de organización. De facto iba a llevar la entonces, organización. Y entonces, pues lógicamente yo creo que eso ha querido salir por parte de alguien de dentro, pues para bloquearlo. Hay una cosa interesante, porque yo creo que esto le va a dañar mucho al PSOE por una razón. El votante socialista hay un sesgo hacia mujeres, es decir, son más mujeres que hombres y de más edad las que están en estos momentos votando al Partido Socialista, y esto va a influir mucho en ellas. Y bueno, yo como soy constructivo, yo hoy he venido en Mañana Constructiva, yo le sugeriría que ahí en Ferraz o tal, en las reuniones de partido, que pusieran bromuro en las comidas, porque es que esta gente es que se pone en palote enseguida, ¿eh? Ay, Dios mío. Pero ¿qué les dan, efectivamente? Están un tanto salidotes los tíos. Son muy reprimidos. Yo no sé qué juventud han tenido, y a lo mejor, pues oye, ahora que se encuentran un poquito con un poquito de más de dinero en el bolsillo, a lo mejor no todo ganado honradamente, pues se quieren desquitar a lo mejor de una vida que han tenido muy, muy triste. Viéndoles las caras, pues posiblemente pues no hayan sido los chicos más exitosos en su juventud de la pandilla. O sea, yo en ese sentido soy franciscano y les entiendo a estos pobres bestias, estos animalillos que ahora se quieren hacer lo que no han podido hacer en su juventud. Sí, pero en todo caso, constatando que lo han hecho todo mal. Quiero decir, primero los protagonistas, después el Partido Socialista por no saber responder en forma y fondo, hasta el punto de que han tenido que ir las denunciantes o a la Fiscalía o a los medios de comunicación para denunciarlo. Pero en términos demoscópicos, aquí Luis es el que lo sabe todo, Pedro Sánchez, cuando no gana las últimas elecciones, pero logra mantenerse en la Moncloa, y ellos sacaban mucho pecho de ello, era por el voto femenino, ¿no? Enarbolaron la bandera del miedo del Partido Popular Vox. Esto hizo aproximar a las mujeres al Partido Socialista. Claro, ¿ahora qué? Es decir, yo no sé si demoscópicamente es verdad que como están pasando los casos todos los días, pero lo que te dicen en el Partido Popular, y tiene cierta lógica, es que ellos ya empiezan a detectar que ese votante femenino puede que no vaya a ir al Partido Popular, a Vox, pero en ningún caso va a volver a votar al Partido Socialista, o al menos se lo va a pensar. Por lo cual es que esto al final también va a afectar demoscópicamente, electoralmente, al Partido Socialista, porque si su nicho de votos está viendo cómo se trata a las mujeres, la lógica es que va a ir para abajo, ¿no? Y es lo que le faltaba al Partido Socialista, porque es verdad que ellos dicen, no, el PSOE siempre resiste. Digo, ya, pero habéis hecho un mapa parlamentario en el que tú puedes resistir, pero si a tu izquierda no hay nada, no tienes con quién pactar. No, y aparte, y tampoco resiste tanto, porque las encuestas de las empresas de sondeos así que más suelen acertar, pues te dicen que el Partido Socialista está en estos momentos entre los 100 y los 110 diputados, lo cual quiere decir que pierde entre 10 y 20 diputados. Pero es que a su izquierda, pues sus muchachos, sus minions de Podemos, Sumar, tal, como mucho, pues sumarían 15, y como poco no llegan a los 10. Así que entre unos y otros te pierden pues entre 40 y 30 diputados. Es curioso que este gobierno, y yo hago desde aquí, desde estos micrófonos, un llamamiento a las mujeres que puedan estar votando a esta gente, porque, es decir, esta gente no se preocupa de las mujeres. Mira que están todo el día, dale, diciendo que Vox no es el partido que defienda a las mujeres, pero ¿qué están haciendo este gobierno? O sea, sueltan violadores. Por otro lado, oye, pues tienen fronteras abiertas de inmigración ilegal de gente que no necesariamente en sus culturas respetan a la mujer.
mujer. Silencian todas aquellas violaciones que se están produciendo por parte de inmigrantes. Y luego sus cuadros directivos se dedican en los despachos, oye, a estar corriendo detrás de cualquier falda que se cruza. Entonces dice, pero bueno, es un partido impresentable. Dices, ¿con qué cara más dura luego posteriormente tratan de decir, uy, 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 que viene la extrema derecha? Oiga, que la extrema derecha lo único que está diciendo, que primero que no es, que de extrema tiene poco, lo único que están diciendo es, oye, el que toque a una niña o el que toque a una mujer no vuelve a ver la luz del día. Y dice, oye, pues si eso es atacar a las mujeres, pues que venga alguien y me lo explique. Bueno, en fin, el tema del voto femenino tiene toda la razón don Pablo Montesinos, en que al PSOE le está haciendo un roto de tres pares de narices. Es más, el otro día vi un estudio, yo creo era en El País o en donde era, de la evolución del voto femenino a Vox en el tiempo. Y ahí hay un decalaje curioso, porque el voto a Vox ha ido primero en ascenso en el voto masculino y el voto femenino era como más retraído. Sí. Y sin embargo ahora el voto femenino a Vox se está disparando, y yo creo que buena parte de culpa la tienen pues determinadas conversaciones un poco subidas de tono, donde socialistas se reparten pilinguis por teléfono y esas cosas, ¿no? Que a las mujeres, pues hombre, en fin, pueden creerte si dices soy feminista porque soy socialista, pero después de ver ciertas cosas dicen, me has engañado como a una china, querido amigo, ¿no? Sí, bueno, si se produce ese salto demoscópico del Partido Socialista a Vox, que ya estamos viendo además esa corriente por otra parte, ¿no? Se está detectando en todas las encuestas que hay un salto que es verdad que parece que saltan como una estación, ¿no? La lógica política podría predecir que fueran del Partido Socialista al Partido Popular, en ese margen que hablaban del centro político, ¿no? Del que tanto hablaba José María Aznar. Si dan el salto a Vox, pues es un salto todavía mayor. Bueno, vamos a ver cómo afectan a las elecciones. Tenemos una campaña electoral en curso en el que el caso Salazar está presente. Es verdad que ahí es Extremadura, las elecciones en Extremadura el 21 de diciembre tienen todas sus particularidades. ¿Por qué? Porque María Guardiola está intentando hacer una campaña más apegada a su terreno, porque tiene una batalla brutal que ya veremos si luego se materializa o no con Santiago Abascal, hasta el punto de que el líder de Vox ha llegado a sugerir que pudiera ser necesario su recambio para un acuerdo. Vamos a ver, insisto, si toda la gresca que estamos viviendo ahora en campaña se materializa el día después o se llega a algún tipo de acuerdo, porque es verdad que las encuestas, Vox está muy fuerte en Extremadura. El Partido Popular es verdad que ganaría y que mejora, pero Vox está fuerte y parece ser que ahí la coalición, el acuerdo tiene que ser necesario. Y después viene Aragón. Aguanto. Yo tengo ahí una enmienda. Yo no creo que vaya a ser necesario el acuerdo. Yo creo que Vox va a tener un resultado extraordinario en Extremadura y que como poco va a duplicar... va a ganar por encima de todas las formaciones de izquierda y pues... No. Yo estoy convencido de que Vox va a más que duplicar su número de diputados en Extremadura. Pero yo es que creo que además Guardiola va a sacar mayoría absoluta. O sea, yo creo que el desplome del Partido Socialista va a ser absolutamente brutal. Bueno, si esa realidad es así, el próximo 21 de diciembre, que es verdad que Guardiola no llega a el equipo de Guardiola no llega a descartar esa mayoría absoluta, pero yo las encuestas que he visto en los últimos días está complicado. Se da una particularidad, y es que Vox está muy muy fuerte, y la estrategia que han hecho el Partido Popular es buscar el votante más del Partido Socialista, y ahí está viendo un poco de trasvase. Si esa fotografía se produce, que seguro la comentaremos, el Partido Socialista tiene un problema enorme, y además la tendencia que marca es brutal. ¿Por qué? Porque Aragón va a elecciones, si no me han dado a mí mal las fuentes que yo he consultado en el entorno de Azcón, se van a febrero al día 8, es decir, es prácticamente después elecciones en Aragón. A febrero día 8. Elecciones en Aragón. Y 2 meses después toca Castilla y León, ¿no? El 15, Castilla y León. El 1 o el 15, pero ya de marzo. Es decir, 21 de diciembre, 8 de febrero, es decir... ¿No tiene que haber 2 meses entre elección y elección? No. A mí me han dicho que si nada cambia, el próximo lunes Azcón podría estar ya disolviendo Cortes. De todas formas, se me hace cuesta arriba que Azcón disuelva el próximo lunes por un motivo.
porque sería imprudente no esperarse una semana. Vamos a ver, el día 21 de diciembre las previsiones son que Vox sube, que María Guardiola, pues hombre, podría sacar la mayoría absoluta o quedarse en puertas, pero en cualquier caso sube también. Esas son las previsiones, que el Partido Socialista se hunde, pero amigo, ¿y si las previsiones fallan y resulta que Vox sube más de lo previsto y el PP no solo no sube, sino que baja un escañito? Si quieres, eso sería desastroso. Si quieres hacemos apuestas, pero a mí ayer me aseguraron que las elecciones van al 8 de febrero. Pues a mí me parecería una forma imprudente de actuar. Y Castilla y León el 1 o el 15 y se anuncia a primeros de enero. Sí. Es curioso que María Guardiola comentaba que era desconocido el candidato de Vox, y que nadie sabía su nombre. Y curiosamente lo habréis visto en esa intervención de Feijóo donde la llama María Gallardo. Entonces dices, bueno, ¿cómo puedes estar diciendo que se desconoce el nombre del candidato de Vox y resulta que tu propio jefe de formación, Alberto Núñez Feijóo, se dirige a ti en público en un mitin? Pero creo que ese error creo que ese error fue en la campaña anterior de las autonómicas, no en esta, creo, ¿no? Creo que es una hemeroteca antigua. Sí. Curioso. Que ahora se ha vuelto a actualizar. Como está de moda, están de moda los lapsus del jefe de la oposición en las sesiones de control. Yo creo que han empezado a recuperar vídeos antiguos. Bueno, en cualquier caso, pues bueno, dentro de lo que es el ideario, no digo luego de lo que es la praxis, pero el ideario, la verdad es que yo creo que hay bastante convergencia entre el pensamiento ideológico del Partido Socialista y el de esta señora. Bueno, pues hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar del Partido Socialista otra vez, porque es que no gana Sánchez para sustos. Cuando no le sale un corrupto, un salido en alguna parte que tiene que dejar su cargo en donde sea por las denuncias de las propias militantes socialistas, pues le salen 3 corruptos. Ayer la noticia bomba fue la detención de Leire Díez y de Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI, porque es una detención que deja claro varias cosas. Primero, que Leire Díez, pues hombre, trabajaba para el Partido Socialista. Enésima constatación. Segundo, que todas las tramas están conectadas. Al final todo esto de la cloaca no era más que la parte subterránea, la parte sucia de la misma macrotrama de corrupción de Ábalos, Koldo, Aldama, Cerdán, Anchona Alonso, Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Porque este ex jefe de la SEPI, detenido ayer, adivinen qué empresa le tuvo contratado. Servinavar, como siempre. Pausa publicitaria y lo comentamos. Bueno, pues son las 9 de la mañana, las 8 de la mañana en Canarias. ¿Y cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer que Pedro Sánchez llegó al gobierno con una moción de censura afeándole a Rajoy, que había sumido a España en la corrupción. ¡Dios santo! Por Dios, ahora das una patada y salen 3 socialistas corruptos. Ayer detuvieron a Leire Díez y al expresidente de la SEPI, pero no por el caso de las cloacas, sino por corrupción pura y dura, y además que está ligada con la macrotrama de siempre, con Koldo, Cerdán, Ábalos, etcétera. El nexo es Santos Cerdán, de hecho, de ambos personajes, de Leire Díez y del expresidente de la SEPI. El nexo es Navarra y el nexo es Santos Cerdán. Esto lo está llevando a cabo la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil, la UCO, y no se descarta, a mí me decían ayer fuentes de la investigación, no se descartaba que hoy hubiera incluso más detenciones, es decir, la investigación sigue abierta. Y se pueden hoy están previstos registros, ¿no? Sí. Están previstos registros, incluso nuevas detenciones. Es decir, que la primera parte de esta investigación que afecta a contratación pública, a amaños en contratación pública, no está cerrado y vamos a ver nuevos capítulos, ¿no? Y luego me llama la atención, tú lo apuntabas muy bien, Luis, que Santos Cerdán está ahí. Es decir, al final el nexo del expresidente de la SEPI y de Leire Díez es Santos Cerdán, y
todo vuelve a venir por la vía de las contrataciones que se hacían en Servinavar, si no me equivoco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo avanza el día de hoy y si esos arrestos y esas detenciones implican a más personas de esfera política. Oye, porque la SEPI, que ahora aparece el presidente de la SEPI es gobierno de España. Sí. Quiero decir que no es como una empresa privada, que es que a veces no, SEPI es gobierno de España, quiero decir que no hay otra. Y reitero, por si antes no se ha pasado desapercibido, el presidente del gobierno hoy se ha borrado del Congreso de los Diputados. Ayer se mandó a la mesa un papelito y se dijo que es que tenía una reunión telemática con no sé qué y que no puede ir a votar. Sí, se ha marcado un galgo de paiporta bis. Sí, bueno, yo creo que la Fiscalía pues ha sido muy oportuna, porque el juzgado de guardia que estaba en esos momentos de guardia era en la Audiencia Nacional, era el número 6, y entonces pues ese juzgado de manera inmediata sí ha acogido lo que era el informe de la UCO que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción, y han procedido pues a esta detención, a la detención de ambos, de Leire y también de Vicente Fernández. A mí me da la impresión que Leire de alguna manera es una especie de señor lobo, que es una persona ahí más de acción, de amedrentar, de los caras a caras, del trabajo un poco sucio, pero yo creo que es básico, y posiblemente donde hay muchísimo más a sacar es como Vicente Fernández. Por decirlo de alguna manera, él no es un señor lobo, a mí me da la impresión, él es un poco un consigliere, es una persona que es la que tiene la relación con las grandes compañías en la SEPI y tal, y que probablemente la información que pueda tener Vicente Fernández pudiera ser de mucha más enjundia que no la de Leire. Y esperemos que bueno, está todo en estos momentos en secreto, pero yo creo que ese es una pieza de caza mayor comparado con Leire. De todas maneras, vamos a ver. ¿Cree usted que puede salir de ahí de todo? Yo creo que una persona que tiene unos conocimientos, o sea, Leire, que periodista, que está escribiendo su libro y tal, pero esta es una persona que ha dirigido la SEPI, que ha sido brazo derecho de la ministra de Hacienda, y es una persona, yo creo que de un nivel superior respecto a lo que es el idear, hacer la arquitectura de parte de esta trama, no ser solamente un soldado de esta trama, sino parte de la arquitectura de esta trama. Vamos a ver, iba a decir que seguro que vamos a esperar las investigaciones, pero puede ser que haya mucha tela que cortar, pero es que aunque fuera al final, aunque no fuera el caso de los casos de corrupción, si tú al final elevas un poco la mira y te das cuenta de lo que ocurrió ayer, te das cuenta de que hay una sensación de desmoronamiento y de fin de ciclo absoluto. Está Ábalos, el Supremo diciendo que el juicio a Ábalos va para adelante. Ábalos mandando escritos diciendo que no, que quiere votar, y el Congreso de los Diputados de más. También con respecto al caso de Begoña Gómez, desde la Universidad Complutense, revelaciones diciendo no, que hubo presiones, etcétera, etcétera. Unes los casos de acoso sexual que ya van de Andalucía a Galicia, pasando por Madrid. Y además, si luego te vas hoy, por ejemplo, al Congreso de los Diputados a las votaciones, te das cuenta de que el gobierno hace ya tiempo que ha perdido la mayoría parlamentaria. Es decir, tú lo unes todo y lo que te queda es el retrato de un gobierno que sí que puede resistir. Si es que no discuto que el presidente del gobierno puede estar hasta el 2027. Pero ¿cuántos días así se puede aguantar? Quiero decir, ¿alguien se acuerda de lo que aprobó el Consejo de Ministros de este martes? Sí, pero ¿O del pasado? No, pero se lo resumo yo. Mucho dinero para enviar fuera de España, porque seguramente hay alguien poniendo el cazo en alguna parte. Totalmente, pero esta legislatura, Pablo, en esta legislatura no ha habido proyecto, no hay proyecto político, porque cualquier proyecto político tiene que estar sustentado por unos presupuestos. Entonces, en esta nueva legislatura no ha habido, en ningún momento, no ha tenido presupuestos propios. Entonces, no hay proyecto político, y yo creo que ni les interesa que haya proyecto político. O sea, el único proyecto que tienen es supervivencia y mantener la llave de la caja.
Y mientras puedan estar haciendo pues lo que están haciendo, de sacar partidas de un sitio y de otro, y teniendo la llave de la caja, eso es lo único que les interesa. Y efectivamente, como dice don Luis, esto del cupón de los ciegos de todos los martes después del Consejo de Ministros, dicen, y las ONGs agraciadas esta semana han sido ta. Y ese todo es el dinero que sale fuera de España y que va a ONGs, y bueno, había ya proyectos absolutamente disparatados. Había uno que era esculturas de vulvas en Tegucigalpa, y esto es cierto, o sea, esculturas de vulvas en Tegucigalpa. A eso están enviando nuestro dinero. Sí, ahí están enviando. Entonces, esto Pablo Cambronero el otro día me pasó bastantes títulos de dónde está yendo el dinero. Y ese dinero que sale de España, cabe la sospecha, pero lógicamente yo creo que debería alguien estar investigando esto, de que si envían 800.000 euros al cultivo de berenjenas con perspectiva de género en Honduras, que a lo mejor esa ONG que lo recibe los 800.000 euros, se queda con 50.000 y 750.000 los redirige a República Dominicana, a Suiza o a cualquier otra cuenta. Eso cuando se queda con los 50.000, porque ha habido casos de estos proyectos de cooperación internacional donde al cabo de poquito tiempo ibas a ver la supuesta aldea en Centroamérica donde se supone que llegaba el dinero para ayudar a los niños a no sé qué, y no había ni escuela ni había nada, es decir, había llegado cero. Y es más que la ONG, para cuando el Tribunal de Cuentas y tal pues quiera echar un ojo, esa ONG ya ha desaparecido, se ha transformado, ha cambiado de nombre, ha cambiado de localidad. Entonces yo creo que este tipo de cosas, lo primero que habría que hacer es una ley para que no prescribiera en absoluto ninguna de estas cosas, y que tuvieran esta espada de Damocles el gobierno actual, para que no siga martes tras martes regalando nuestro dinero a toda esta gente. Y luego posteriormente, pues oye, las fuerzas y cuerpos de seguridad les han dado unas pistolitas que son las peores que pueden existir, que creo que el presupuesto era 1.200.000 euros, cuando a lo mejor se necesitaba 3.500.000 euros para tener un material adecuado. Y un policía que se les casquille la pistola porque les han comprado unas de todo a 100, y que sin embargo todo este dinero esté saliendo, pues es absolutamente una vergüenza, porque estamos jugando con la seguridad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero bueno, yo lo que creo es que de verdad que tendríamos que investigar esto, o sea, en la prensa, los cuerpos y fuerzas de seguridad, de por lo menos investigar 2, 3, 5 de esas ONGs y rastrearlo, ir ahí, ver realmente si existen, llamar a la puerta y ver qué se está haciendo, porque esto puede suceder, que suceda igualito que lo que pasó con el hermano de Sánchez, que cuando fue algún reportero, en este caso creo que de ATV, a Elvas, a ver el sitio donde dice que vivía, pues bueno, pues ahí había como unas ruinas, no había ni agua corriente ni había electricidad, y además con la foto del hermano enseñada a todos los vecinos del área, pues nadie le había visto en la vida. Yo lo que me alucina es que no, quiero decir, desconocía los datos sobre esas partidas del Consejo de Ministros a esas fundaciones u organizaciones, pero yo presupondría que hay un control de a dónde va ese dinero, porque si no hay un control, quiero decir, ¿no? Se dan a fondo perdido, no sé. Sí, muchas a fondo perdido. Y luego se preguntan por qué la gente se indigna, quiero decir, y se enfada y con respecto al dinero público. Bueno, pues habrá que, quiero decir, pues tomo nota. Yo no sabía, voy a poner a alguien del periódico la cuenta, a ver qué pasa con esas partidas. Mira simplemente la cuenta de X de Pablo Cambronero, que lo lleva haciendo esto ya, yo creo que lleva como casi 2 años. Y también la cuenta de DEGU, que es Departamento de Eficiencia Gubernamental, creado también por él y con una gente que están haciendo ese seguimiento. Pablo Cambronero es un exdiputado. Sí, fue diputado en Cortes. Sí, luego estuvo en el grupo mixto y bueno, y él su profesión es policía sí, y está haciendo este trabajo gratis. Esto en plan como Machado, al final nada os debo, me debéis cuanto escribo. Pues él en el fondo debería decir lo mismo, al final nada os debo, me debéis cuanto investigo. Bueno,
¿Qué va a pasar ahora? Porque tenemos que se ha detenido a Leire Díez, al ex jefe de la SEPI. Se establece con estas detenciones un vínculo ya directo con toda la macrotrama donde están Ábalos, Cerdán, Koldo, etcétera. Es decir, la macrotrama en la que los corruptos tenían como jefe a Sánchez, esté Sánchez o no en la corrupción. El caso es que él era el jefe de todos esos corruptos y, por tanto, pues no sé, puede haber incluso movimientos judiciales para incorporación de unas causas en otras. Si las causas están relacionadas, pues puede haber quien solicite que se unan esas causas, o puede que no. Esto del derecho es algo muy complicadito. Pero el caso es que va a haber más registros y el caso es que cabe prever que va a haber más detenciones. Y a mí me interesa mucho eso que decía don Pablo Montesinos de que se nota un aroma a fin de ciclo. Estamos viendo que hay unas encuestas que le dan a la izquierda en general una caída bastante grande. Nunca en las encuestas había habido una mayoría de la no izquierda tan grande como están reflejando ahora. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que lo peor para el PSOE es que en el horizonte no solo no se ve ninguna forma de que Sánchez pueda coger fuelle, porque yo creo que ha usado ya todos los comodines, ya cada vez que menciona la palabra Franco, pues la gente se carcajea de risa en el metro. Otra vez el tío con la tontería esta. Entonces, ¿a qué puede recurrir? A nada. Y encima, la previsión es que vaya saliendo más casos de corrupción, vayan saliendo más casos de acoso. Con lo cual, pues oiga, yo hace tiempo era partidario de que Sánchez dimitiera, pero ahora casi que no, casi prefiero que aguante hasta 2027 a ver si de una tacada nos libramos de Sánchez y del Partido Socialista, que a este paso va a quedar extraparlamentario. Bueno, en política los tiempos son muy complicados. Fijaos, antes de las vacaciones de verano se celebró el Congreso del Partido Popular Nacional, que proclamó de nuevo a Feijóo presidente y candidato a las generales, y parecía que pues que se iban a abrir las urnas, iba a ir por mayoría absoluta, y de repente pasan unas semanas, pasan unos meses, Pedro Sánchez, que parecía muy alicaído, se va a Lanzarote y luego llega algo más recuperado, y luego pues las circunstancias políticas parece que cambian. Es verdad que todo apunta a lo que tú decías, Luis, no por nada, sino por la pura lógica judicial o política. La lógica judicial, ¿cuál es? Pues que los casos acaban de conocerse, se está investigando, va a haber más ramificaciones, lo dicen los propios jueces del Supremo, de la Audiencia Nacional. Es decir, las investigaciones están en marcha y a partir de ahí, primero, los tiempos de la justicia son largos. Es que los juicios no han comenzado todavía. Es decir, pues saldrán más informaciones, etcétera, etcétera. Y cada minuto que salga Ábalos, Koldo, Santos Cerdán en la televisión o se escuchen sus sonidos en la radio, son minutos que son pues como pues de desgaste político para Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque está vinculado a la corrupción. Si a eso se unen los casos de acoso, ahora la derivada del Leire Díez. El escenario es complicadísimo y luego además, insisto, la realidad parlamentaria. Yo no sé si van a poder reconducir la relación con Junts, sé que están en ello, es decir, sé que está habiendo cables indirectos, que Zapatero está poniendo todo el empeño en intentar reconducir los puentes, que se han dado hasta marzo-abril para ver si en ese periodo la ley de amnistía pues se materializa, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, y Carles Puigdemont puede pisar un pie en España si será arrestado. Eso está en las cábalas del gobierno para que Junts, pues module de nuevo la posición, incluso puedan presentar los presupuestos, que yo creo que es el gran sueño, pero no sé si se puede materializar, para ya llegar al 27. Ahora, incluso si se produce la metamorfosis de Junts, que ya veremos, la realidad es que los tribunales van a ser diario, o prácticamente diario. ¿Por qué? Porque es que están en marcha. Si es que Ábalos, Koldo, Cerdán, todos tienen que pasar ahora por los tribunales, se tiene que ver las ramificaciones. El Supremo dijo que estaban en la cúspide y que iban a seguir tirando para abajo. Bueno, y qué importante lo de la metedura de pata con Sánchez con el caso García Ortiz. O sea, es que al final es la soberbia lo que puede con todos estos personajes. Si este matado, este atontado, hubiera, cuando sale el tema de García Ortiz, hubiera dicho, oye,
te acepto la dimisión, en vez de decirle, no, aguanta ahí como un machote. Si este atontado no le plantea un órdago al Supremo, pues el Supremo no se habría visto obligado a verlo, que le ha dejado desautorizado, y a partir de este momento ya en toda la justicia española y hay un dicen, cabreo, hay un cabreo y de verdad, más allá de los bloques, de los bloques denominados conservadores y progresistas, en el Supremo se ha entendido como un ataque al alto tribunal. Sí, el tema de Ortiz yo creo que es fundamental, es un punto de inflexión en todo esto, por dos razones. O sea, primero, porque se ha visualizado que realmente los jueces y los tribunales a este hombre no le tienen miedo ni hay que tenerle miedo. Y luego, por otro lado, se ha visualizado por parte de todo lo que son la mafia que rodea a Sánchez, que Sánchez no tiene un poder omnimodo y que no puede conseguir todo aquello que se propone. Y yo creo que una de las cosas más interesantes que va a suceder según se están ampliando los casos, según hay nuevas detenciones, es que cada vez va a ser mucho más difícil para Sánchez el contener a esta gente, que no se pongan nerviosos, que no se vayan de la lengua, y son más y más y más, y controlar a tanto número de gente, yo creo que hay gente que se va a poner nerviosa y que en todo momento van a tratar de colaborar o de tener una salvación individual, independientemente de que ello vaya a perjudicar a Sánchez y tal. También el tema de Venezuela, a ver qué sucede allí y qué información puede salir de allí. Pero se dinamita el PSOE, porque si cae Rodríguez Zapatero, si a nivel internacional el escándalo prende, y si luego aquí estamos viendo lo que está sucediendo, pues lógicamente cae no solamente Sánchez, sino el PSOE. Y aquí en esto, que era lo que comentaba usted, don Luis, me parece muy importante, porque a mí hay algo que no me gusta del todo, es que siempre las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo y tal hablan de Sánchez y del sanchismo, y que caiga el sanchismo. El PSOE es sanchismo. Sánchez se ha encargado perfectamente de eliminar a toda aquella gente del Partido Socialista que no era de él, no era de su comba, por lo cual la desaparición de Sánchez no coge y hace que se regenere de un día para otro un partido socialista. Ese partido socialista que parece añorar Núñez Feijóo no existe, se lo cargó, ya no existe. Todos los que son cuadros en agrupaciones locales y tal se han encargado de hacer una purga y son todos sanchistas. Luego el sanchismo no cae simplemente porque Sánchez salga del partido, porque todo lo que queda es sanchismo. Lo que tiene que caer es el Partido Socialista Obrero Español, como ha caído los socialistas en otros sitios, como han caído el socialismo de Scholz en Alemania o el Portugal, o bueno, la desaparición en Francia. Sí, si me permite el chiste malo, esto de Feijóo buscando un PSOE bueno, encarnado, por ejemplo, en Emiliano, pues es hacerse pajes mentales. Sí, sí. Bueno, es verdad que Pedro Sánchez, en términos políticos, de forma muy inteligente, lo que ha hecho ha sido ir lanzando sus redes a todas las estructuras territoriales. Es verdad que guste más, menos, Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha pues mantiene un discurso algo más propio. En Asturias, más disimulado todavía, pero hay alguien que, bueno, pero en el resto de estructuras, si son subministros, claro. Si tiene que acometer una crisis de gobierno prácticamente inmediata para Pilar Alegría, porque la tiene que mandar Aragón, que por cierto, menuda campaña, porque lo de la fotografía con Paco Salazar es que yo creo que es cartel electoral del PP y no es broma. Creo que están viendo la posibilidad de incluirla en alguna cartelería. Es muy, muy complicada hacer campaña así, pero es Pilar Alegría, el de Madrid, que Óscar López. Quiero decir, al final lo que ha hecho ha sido, por si vienen mal dadas o peor dadas, pues pone a su guardia de corps, la pone en las estructuras territoriales para que no pueda haber movimientos. Sí, pero Pablo, fíjate, digo, la inocencia de algunos dirigentes del Partido Popular es que a mí me asombra. Es decir, si Sánchez ha asaltado todas las instituciones de nuestra democracia, bueno, a excepción de la judicatura, y en eso está en estos momentos, ¿cómo no va a asaltar
toda la estructura interna del Partido Socialista. Es decir, parecería una tontería que resulta que una persona que es capaz de hacerse con el Banco de España, con el INI, con el CIS, con el INE, pues que no haya hecho primero el trabajo interno en su propia casa. Ha saltado absolutamente el PSOE, todas las estructuras del PSOE son sanchistas y además posteriormente ha tratado de sanchizar las instituciones del Estado. Pero pensar que se va Sánchez y que las instituciones internas del Partido Socialista se liberan de repente de algo, dices, pero bueno, qué inocencia. Bueno, habrá que corroborar también los cuadros medios, etcétera, etcétera. Desde luego la cúspide son los que le votaron en primaria. Yo le voy a hacer en el Partido Socialista Andaluz alguna voz crítica hay. Lo que pasa es que está María Jesús Montero está por encima, que es otra. Vamos a ver también esas elecciones, las andaluzas, que se nos había olvidado para cerrar el círculo. Pero en las elecciones en Andalucía, sin nada cambiar los planes de Juanma Moreno antes de las vacaciones de verano, es decir, él sopesaba mayo-junio, se cerraría el ciclo Aragón, Castilla y León y después Andalucía antes de verano, insisto, si no cambia. Si Pedro Sánchez le diera por convocar elecciones anticipadas generales, todo esto cambiaría, porque ahí sí se podría ir a un superdomingo, electoral. Pero un poco de lo que comentabas, Pablo, lógicamente puede que haya respuesta, pero ¿por qué? Porque en este mundo de la política que conoces tú también, en el momento que la gente empiece a ver que puede haber un cambio, todos los sanchistas se vuelven antisanchistas, pero que en el fondo es la misma porquería, son la misma porquería, y se cogerán un nuevo Sánchez o lo que sea, es decir, lo que no cambia, es decir, pasó también en Alemania del Este, oye, de repente se cae el muro y todos los que estaban ahí con Honecker y tal, pues oye, de repente todos se vuelven demócratas de la noche a la mañana. Y dices, pero por favor, incluso los torturadores que tenían. Y bueno, pero no es eso acabar con el sanchismo, es acabar con ese perfil de gente que mañana te puede pretende dar a lo mejor una nueva imagen, pero eso es sanchismo en estado puro. Yo diría una cosa, la estrategia del Partido Popular ha sido siempre volver al bipartidismo y yo creo que está bien, eso como concepto abstracto. Lo que pasa es que han equivocado el tiro. No, el bipartidismo puede que sea PP en la izquierda y Vox en la derecha. Ahí voy, el PP ha estado intentando jugar al bipartidismo por el procedimiento de considerar que Vox era una especie de escisión del PP que alguna vez terminaría siendo absorbida. Eso yo creo que la fuerza de los acontecimientos ha demostrado que no es así. Vox tiene vida propia y Vox va a seguir creciendo y está creciendo mucho. Pero en realidad el objetivo sigue siendo bueno. Claro que habría que volver al bipartidismo. Pero quien tiene que desaparecer es el PSOE, que es un partido tóxico. El PSOE es lo peor que le ha pasado a España en el último siglo, pero con muchísima diferencia. Es un partido golpista, ladrón, criminal. Es un partido que ha traicionado a todo y a todos. Colaboró con la dictadura de Primo de Rivera. Arruinó la República Española con sus veleidades revolucionarias. En época de Franco ni estuvo ni se le esperó. O sea, la oposición a Franco la llevaban otros. En la democracia, de nuevo, siempre ha llegado al poder después de grandes conmociones como intentos de golpes de Estado. Es una cosa espectacular. Ha apoyado a ETA, ha usado la guerra sucia contra ETA, en algunas cosas, en algunas ocasiones al mismo tiempo. Y ahora otro marasmo de corrupción después del de Felipe González. Tiene que desaparecer. Es que el bipartidismo, por ejemplo, a nivel europeo que se está produciendo es un bipartidismo asimétrico, porque de hecho, es decir, el PP europeo es una fuerza importante y relevante, pero el socialismo europeo prácticamente es inexistente. Es decir, el partido socialista más fuerte de toda Europa es el del Golfo que tenemos nosotros de presidente del gobierno aquí, porque es un partido socialista prácticamente desaparecido en Alemania, que bueno, ahora Kurz lo ha rescatado un poco en contra, yo creo, de la opinión de los ciudadanos alemanes. En Portugal mira dónde está en Francia. Entonces, lógicamente dices, hay un bipartidismo en Europa, pero yo creo que está representado por Partido Popular Europeo y por Patriots. Eso es realmente lo que ideológicamente son dos posiciones que en algún momento a lo mejor tienen que llegar a encontrarse, porque dentro de esto, ¿quién está representando el socialismo en Europa? El Partido Popular Europeo.
porque de hecho sigue con su asociación con socialistas europeos y con los verdes, y las políticas, quien lleva la voz cantante en este sentido es el Partido Popular Europeo, influido por esas políticas de socialistas y de verdes, cuando socialistas y verdes están perdiendo absolutamente impulso y representación dentro de Europa. Luego llega un momento a lo mejor de replantear otro tipo de alianzas, porque no se entiende. Bueno, la prueba de fuego de si el Partido Socialista está en una situación muy delicada o no en términos demoscópicos es Extremadura. Quiero decir, la primera prueba de fuego. Si el augurio que tú planteabas, que era la posibilidad de un Vox duplicando, pero un Partido Popular incluso rozando o alcanzando la mayoría absoluta en Extremadura. Es que al final se nos olvidan los territorios, pero es que Extremadura, que el Partido Socialista allí ha gobernado siempre, prácticamente siempre, ¿no? Que quiero decir que es que no estamos hablando de la Comunidad de Madrid, yo qué sé. Excepto con Monago, pero que Monago iba asesorado por Iván Redondo. Exacto, con Monago, y solo fueron 4 años, ¿no? Sí, creo que fue el impasse. Y 4 años socialistas, de alguna manera. El impasse de 4 años, ¿no? Pero que si eso ocurre en Extremadura, hombre, pues yo no creo. Quiero decir, el Partido Socialista es un partido con unas estructuras que es muy importante, ¿no? Pero, desde luego, si el Partido Popular logra esa fotografía en Extremadura, que es una tierra, oye, donde el socialismo ha sido tan relevante, ¿no? Con fallecido, por ejemplo, Guillermo Fernández Vara o con Ibarra, pues el PSOE está en una situación delicadísima, porque Extremadura era un feudo del Partido Socialista y lo perdería, porque Andalucía era un feudo del Partido Socialista y ya lo ha perdido. Es decir, al final estamos hablando que hay un cambio de tendencia demoscópica o electoral en contra del Partido Socialista en territorios que tradicionalmente han sido más de la izquierda, que no estamos hablando de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad Valenciana o de Castilla y León o Galicia, donde se presupone que el voto es más del Partido Popular. Solo quedaría como reducto Cataluña, que es verdad que ahí el PSOE a priori sí está muy fuerte, ¿eh? En Cataluña. ¿Y dónde más está fuerte? Ya. En bueno, Cataluña. O sea que entonces al final las próximas elecciones van a ser entre 3 partidos: PP, Vox y el PSC. En Cataluña. Hoy por hoy en Cataluña. Pues pausa publicitaria y seguimos. Bueno, hemos hablado de la corrupción socialista, perdonen la redundancia, y vamos a entrar en otras cosas más positivas. Por ejemplo, ayer recogía el Nobel de la Paz María Corina Machado a través de su hija, porque María Corina Machado ha conseguido salir de Venezuela, pero no ha llegado a tiempo a la ceremonia de recogida del premio Nobel. Y la verdad es que fue, pues hombre, una ceremonia emocionante. Fue muy emocionante, y luego también la llegada de Machado, que reproducida a primera hora de la mañana, ¿no? En las últimas horas por los medios de comunicación. A mí ayer me emocionó. Primero, cuando se informó de que no llegaba Machado, pues la frustración, el cabreo, ¿no? Decir otra vez, porque además se aducían los motivos de seguridad de, bueno, pues es que es una mujer que está absolutamente perseguida y que no iba a poder recibir el Nobel de la Paz. Lo hizo su hija y lo hizo muy bien, pero es que las últimas imágenes de ella cuando llega a Oslo, en el hotel, saludando a la gente, es que ella misma retransmite esperanza. Es que pues, todo puede cambiar, y es verdad que cuando hay iconos tan fuertes como María Corina Machado, pues en cualquier momento pues todo se puede dar al traste, pero ofrece una imagen de esperanza que yo creo de verdad que no hay ningún régimen que eso lo pueda tapar. Yo no sé si esa fuerza que por lo menos a mí me ha transmitido, ¿no? Y llega también a Venezuela o no llega, ¿no? Pero es la imagen de pese a todo, pese a que me persiguen, pese a que he tenido que coger una lancha de madrugada, ir a una isla, he necesitado la ayuda de Estados Unidos porque si no iba a ser imposible, pese a todo, aquí estoy. La imagen es potentísima y transmite una fuerza y una esperanza mientras que el otro señor, el caudillo, está haciendo chanzas con si la paz, la guerra, su puñetera madre, pero al final está
pues asustado porque no puede hacer absolutamente nada. Él sí que no puede salir de Venezuela, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto se materializa en un cambio próximo. Vamos a ver qué es lo que hace Venezuela. Ahora de nuevo han arreciado de nuevo los rumores, también los canales diplomáticos sobre las posibilidades de lo que vaya a hacer Estados Unidos, ¿no? Vamos a verlo. Yo, en términos de marketing, bueno, siempre decimos eso de positioning happens, el posicionamiento sucede. Entonces sucede por lo que dices y por lo que no dices, por lo que haces y por lo que no haces, o por a dónde vas y a dónde no vas. Y el posicionamiento de nuestro gobierno y de nuestro país, desgraciadamente contaminado por el posicionamiento de este gobierno, es vergonzoso, porque nuestro gobierno se posiciona claramente al lado de las dictaduras, al lado de Maduro. No ha enviado absolutamente a nadie a esa ceremonia, y siendo de alguna manera pues eso, pues un pueblo hermano, porque bueno, Venezuela de hecho eran ciudadanos españoles durante muchísimas décadas, siglos, han sido españoles, y compartimos muchísimas cosas, y que el gobierno decida no enviar absolutamente a nadie, pues dice muy claro que es un gobierno que está a favor de los dictadores y a favor de Maduro. Y esto a mí me da una vergüenza tremenda. Y espero que le dé la misma vergüenza a gente que en estos momentos equivocadamente pues sigue votando al Partido Socialista. Bueno, hay una cosa mala de lo que ha pasado, a mi juicio, con lo de María Corina. Esto de que María Corina haya salido de Venezuela, no ha llegado para recibir el Nobel, porque ha tardado unas horas más de lo previsto. En principio yo creo el mensaje que se lanza es muy potente. Maduro, el mundo está con Venezuela, el propio Comité Nobel le ha dicho Maduro, lárgate, todo eso está muy bien, pero por otro lado, María Corina está ahora fuera, con lo cual pues hay gente que confiaba en que, hombre, pues esto, Maduro va a caer, y la prueba es que María Corina dijo que se quedaba dentro de Venezuela hasta que Maduro cayera, y por tanto es que está convencida de que va a caer. Pero ahora María Corina sale fuera de Venezuela y el propio régimen va a utilizar esa salida para decir, ¿veis? No, esa que decía que se iba a quedar, patatín patatán. Es decir, es una herramienta de propaganda contra el régimen, pero el régimen va a intentar volverla contra María Corina, ¿no? Sí, pero María Corina puede volver, y entre otras cosas podría volver con los Navy SEALs norteamericanos. Y si vuelve con ellos, ella dice que va a volver. Entonces, oye, si vuelve con los Navy SEALs, pues fíjate. Ojalá. Bueno, no sé, vamos a ver qué demonios es lo que pasa. Hablemos un poquito más de Estados Unidos, porque, bueno, perdón, estamos hablando de Venezuela, pero eso es hablar de Estados Unidos por el bloqueo. Ayer los Navy SEALs abordaron un petrolero con bandera fantasma que intentaba traficar con petróleo venezolano. Es decir, el bloqueo es total a Venezuela, tanto en términos de tráfico de droga como de tráfico petrolífero. Recordarán ustedes que Trump dijo que todas las empresas petrolíferas no venezolanas fuera de Venezuela, empresas americanas incluidas. Y entonces, pues bueno, a esperar a que caiga Maduro por la fuerza de la ruina económica, o a que entren los americanos. Yo creo que Trump prefiere que caiga solo Maduro por su propia ruina, antes que poner botas sobre el terreno. Pero hablando de Estados Unidos, parece ser que Estados Unidos va a cambiar la reglamentación de entrada en el país. Hasta ahora pues te hacen firmar una declaración diciendo pues que no eres un terrorista, que no has participado en crímenes de guerra, cosas por el estilo. Ahora te van a pedir que hables de lo que has publicado en redes sociales en los últimos 5 años. Y como se te haya ocurrido publicar chorradas tipo "me alegro de que hayan matado a Charlie Kirk", pues despídete de entrar a hacerte un selfie en Nueva York, porque te van a denegar la entrada a Estados Unidos. ¿Qué les parece a ustedes la propuesta que parece ser que va a sacar adelante Trump? Bueno, yo creo que todo país tiene el derecho a poner sus condiciones de entrada, y si de alguna manera pues hay gente que antinorteamericana y
que eso nos encontramos también mucho aquí en Europa, pues oye, pues tiene todo el derecho a decir, oiga, yo no quiero que entre aquí gente que está en contra de nuestros valores, etcétera. Yo no creo que eso deba de ser un tema partidista, pero sí un tema cultural. El otro día estaba viendo unas imágenes, por ejemplo, de marroquíes en España, que les estaban haciendo preguntas y escupían sobre la bandera española y despotricaban de España. Entonces yo lo que creo es que un país tiene derecho a decir, oiga, gente que acogemos aquí y que denigra e insulta al propio país, pues preferimos no tenerlos. Yo me parece en ese sentido perfecto. Diría, como repito, que no tiene que ser un tema partidista, es decir, que yo jamás en la vida se me hubiera ocurrido apoyar a Kamala Harris, pero si hay algún tuit de alguien apoyando a Kamala Harris, pues oye, pobrecillo, qué equivocado está, pero eso no sería cuestión de decirle a alguien de negarle la entrada, pero alguien de ser antinorteamericano y de felicitarse por el asesinato de Charlie Kirk y tal, pues me parece fenomenal que ese país no quiera tener ese tipo de gente. Vamos a ver cómo se materializa, ¿no? Quiero decir, ¿quién haría ese control de las redes sociales de los visitantes, de los turistas a Estados Unidos? Ana Pastor. Claro, es que quiero decir, no sé, se encargaría de ese trabajo, le pedirían a la persona que hiciera un barrido de sus redes sociales y comentara qué es lo que va a hacer, o no sé, se borra y punto, pues voy a Estados Unidos y elimino 4 comentarios que haya hecho desafortunados. No lo sé, es decir, al final lo que ha conseguido Estados Unidos, por lo menos lo digo cuando visitamos Estados Unidos, a mí me da la impresión, te lo tomas un poco a broma, ¿no? Pues usted ha matado a alguien, tal, no sé qué, pues no, parece un poco, bueno, pues todo el mundo contesta lo mismo. Si viene de ti, no sé cómo se puede materializar, es decir, no tengo muy claro cómo se puede materializar ese proceder, esa limitación de entrada a Estados Unidos. Pero fíjate una cosa. Es decir, ¿cómo se hace? Sí, no, por eso, ¿Vas a poner a una delegación de las... Te pongo un ejemplo distinto, más exagerado, pero yo creo que a lo mejor para que lo entienda la gente. Nosotros, por ejemplo, no quisiéramos que en Europa entraran fundamentalistas que creen en la yihad y que creen en el terrorismo. Entonces, una manera de hacer un screening de este tipo de gente es mirar en sus redes, y si dentro de sus redes han estado aplaudiendo... Entonces tienes que poner un departamento a trabajar Sí, posiblemente, en eso. sí, pero lógicamente estás simplemente teniendo en estos momentos gente que ha estado aplaudiendo atentados, que ha estado aplaudiendo temas de yihad, y entonces tú dices, oye, pues esta persona es como investigar, es decir, no solamente sé sus antecedentes, pues si tiene antecedentes penales o no los tiene, eso es una manera de investigar, y otro, ver en sus redes si ha estado apoyando pues a movimientos terroristas o proislámicos o pro Hezbollah o lo que sea, porque supone que esa gente potencialmente podría ser un peligro. Pero yo interpreto que eso ya se hace, es decir, porque tú cuando... No, pero no en redes. Hombre, yo no creo que mirando en redes, no. Pero hombre, también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen una vigilancia sobre quienes que aquí no lo hacemos, que aquí te entran en una patera y vete tú a saber lo que han escrito en redes todos los que te entran dentro de la patera, que además cualitativamente el otro día Rubén Pulido lo estaba comentando, que está entrando gente de bastante nivel que tiene dinero para ello, pero no se está investigando sus redes. Pero voy un paso más allá, lo digo porque cada vez que suena algo de Trump, todo es como, ay, Dios mío, este hombre y tal. En las empresas, a la hora de contratar departamentos de recursos humanos, y esto es conocido, entran en las redes, en el Instagram y tal, y en las redes a veces de los candidatos, simplemente para también hacer un screening de la gente. Eso ya se produce dentro de nuestro país. Luego, que un gobierno de alguna manera lo trate de hacer, es algo que ya han iniciado muchas empresas, donde tú vas a contratar, tienes varios empleados para contratar, y dices, oye, de alguna manera pues entras en sus redes y miras también un poco cómo son, para tratar de conseguir tener el mejor candidato. En este sentido, lógicamente, no es un proceso de selección como sería el de una empresa, pero bueno, pero es legítimo para protegerse un país respecto a gente indeseable que vaya ahí.
Por ejemplo, acaba de la de la flotilla pacotilla, pues yo creo que a lo mejor no la dejarían entrar en Estados Unidos. Y de todas maneras, si no dejan entrar tampoco a Irene Montero en Estados Unidos, pues oye, yo me alegro porque además ella siempre que viaja con dinero público, luego preferiría que no entrara. Decíamos antes, Luis, permíteme la postilla informativa, decíamos antes que la UCO retomaba hoy las investigaciones con registros y posibles detenciones en el marco de la trama SEPI Leire 10. Bueno, pues ya están empezando a informar fuentes de la investigación que todo empezó con la llegada de Pedro Sánchez en el gobierno, ni antes ni después. En cuanto entraron al gobierno es cuando se pone esta trama de contratos, en principio de contratos públicos irregulares, con la llegada de Sánchez. Lo digo porque no está relacionado. Esto de era una militante más que no está relacionada con el PSOE, que no está relacionada con el gobierno, pero parece ser que en tiempo y forma con el gobierno de coalición. Son las primeras pesquisas de las investigaciones. Hoy va a haber novedades, ¿eh? O sea, todo esto, toda la trama de vamos a llevarnos todo lo que podamos, empezó de manera pues prácticamente inmediata. Y yo creo que además ahí se juntó una cosa un poco, en fin, ¿cómo diría yo? Subjetiva. En el sentido siguiente, llega Sánchez al poder echando a Rajoy diciendo este tío es un corrupto, pum, pero llega al poder de una forma un tanto precaria, porque claro, era una moción de censura, no sé qué, hay que convocar elecciones, por fin las convoca y hay una elección en 2019 y acaba como el Rosario de la Aurora, porque al final sale por ahí Pablo Iglesias, le sale rana, hay un follón, bueno, total, hay que repetir las elecciones porque si es Rajoy, si el PP, si Sánchez, y se repiten las elecciones en noviembre, ¿no?, de 2019. Y ya por fin logra Sánchez llegar al gobierno con todas las de la ley, con una mayoría, en fin, no muy amplia, pero suficiente. Y entonces, cuando ya el tío llega a la Moncloa, cambia el colchón, dice, ya aquí me he asentado, ¡pum!, pandemia. Y yo creo que en ese momento, cuando está ya la pandemia, dicen, ostras, a que nos tenemos que ir del poder en 3 meses porque esto va a ser un caos. Y entonces el cabreo de la gente, la gestión, los muertos, el no sé cuántos. Tíos, hay que aprovechar el tiempo que tengamos, que no sabemos si son 3 meses, 6 meses o 9 meses. A toda leche. Y empezaron, pero como unos bestias. En diciembre de 2019 ya empiezan con lo que la visita de Delcy a Madrid. O sea, empiezan ya a programarlo todo. Como se reían en las primeras comparecencias públicas del gobierno, ¿no? Diciendo que había una especie de conspiración, tal no sé cuántos, porque se preguntara por Delcy Rodríguez, qué tal, qué cual, y al final... Es que iban tan sobrados. Pero una cosa que decía usted, don Luis, dice, ¿no?, que llegaron ahí la moción de censura por la corrupción. En la corrupción no había nada, era la frase del juez de Prada, que además luego tuvieron que retirar. Luego ahí sí que no había nada de corrupción del Partido Popular, pero utilizaron esa frase del juez de Prada que habían insertado dentro de esa sentencia para justificar algo. Luego imagínate ahora que tenemos sentencias firmes del Tribunal Supremo y entonces empiezan a decir no sé qué, y lo otro era simplemente una frase de una sentencia que ya luego se retiró. Ya hay detenida una tercera persona en Vizcaya. Hombre, no será del PNV. Por Dios, Diosito, por favor, que sea. No puedo darte ese dato, Luis. ¡Jolín! Pero hay ya una tercera persona detenida. Ya está empezando. Yo de verdad, que como al final terminen implicados en la trama Koldo, Ábalos, Cerdá, Sánchez, etcétera, como terminen imputados gente del PNV y gente del partido de Revilla, de verdad que no sé, me hago una peregrinación a alguna parte. O sea, creo que habría satisfecho todas mis expectativas vitales. Lo del tema de gente del partido de Revilla sería muy peligroso también para el Partido Popular, porque si os acordáis, en las últimas elecciones en Cantabria la mayoría absoluta eran
creo que eran 18 escaños, el PP sacó 15, Vox sacó 4, entre ambos sumaban mayoría absoluta y decidió Sáenz de Buruaga, decidió no pactar con Vox y porque Revilla dijo que con tal de que el PP no pactara con la pérfida extrema derecha, regalaba su apoyo al Partido Popular. Yo creo que ese regalo de su apoyo al Partido Popular lo que era a cambio de no levantar alfombras y de no abrir cajones. Y yo creo que si está implicado alguien de Revilla, pues bueno, no creo que eso también beneficie demasiado al Partido Popular. Yo creo que España necesita regeneración y en ese sentido yo veo con total desconfianza todas aquellas situaciones en las que el Partido Socialista, el bipartidismo antiguo, pues oye, permite que funcione el Partido Popular a cambio de que no nos pisemos la manguera. Y yo creo que llega un momento de que hay que pisarse la manguera. Bueno, creo que alguien ha entrado en el estudio, ha irrumpido con cosas importantes, porque lo más importante aquí es la opinión de los oyentes. Así es, don Luis. Fíjese que no me ha dado ni tiempo a sentarme. Es que usted es un poco apresurado cuando tiene que hablar de los oyentes y lo entiendo porque es lo más importante de este programa. Hoy les estábamos preguntando, don Luis, por el bono trullo. ¿Qué es el bono trullo? Bueno, pues es una oferta especial para todos aquellos socialistas que ven que se les van acumulando los casos penales, casos civiles. Es una oferta que propone don Luis del Pino y la pregunta concretamente es la siguiente. Viendo cómo crece día a día el número de detenidos por corrupción en el PSOE, ¿cree que el gobierno terminará sufragando un bono trullo con el que conseguir descuentos en la defensa letrada? 4. Si no lo sé. No me importa. La gente está preocupada por estas ofertas, don Luis. De hecho, tengo alguna propuesta para que la gente se anime a participar en esto del bono trullo. Hasta el momento, el 73% de los encuestados dice que sí, que es una idea fantástica. ¿Cuánto? 3 de cada 4. 73%. O sea, 3 de cada 4. Bono trullo para tutti. Hay un 17% que no le importa, debe ser que no tiene ninguna causa y que le preocupe. Hay un 4% que no lo sabe y hay un 6% que dice que no. Atención al ingenio de nuestros seguidores con los juegos de palabras. Waleram1, que es un habitual de Twitter, dice que más pronto que tarde se terminará llamando el partido PRESOE, haciendo juego de palabras con eso de la prisión, y serán más internacionales que nunca. Satán Sánchez, familia y ministros en Soto del Real y ZP en Alcatraz. También ingenio el de José Manuel Quesada, otro de nuestros habituales, que dice que ha cambiado la abogacía del Estado por la abogacía del apestado. Y en las publicaciones de YouTube le dejo con 2 comentarios. Uno es de Begoña Abades, que dice: lo que está claro es que deben ser encarcelados ya y quitarles todos los bienes y el dinero que han robado. Y propone una oferta especial para estas entrañables fechas Inés Zambrano Soto, que dice: si te apuntas ahora al bono trullo, te regalamos una cesta de Navidad. Bueno, me da las gracias doña Ana Stafford, me dice que le dé las gracias don Marcos de Quinto por recordar la infamia de Sáenz de Buruaga pactando con Revilla, sí. Ese hombre que es, o sea, uno se pone a pensar, ¿hay alguien que tenga más jeta que Pedro Sánchez? Sí, y entonces la tentación es decir no, pero sí lo hay. Revilla. Sí. Yo quería decir respecto al tema, es decir, al gobierno no les interesa para nada el bono trullo, porque ellos ya les sale gratis toda la defensa, porque ellos cuentan con la abogacía del Estado, cuentan con la Fiscalía y cuentan además con los medios suyos y Radio Televisión Española que les exonera de toda responsabilidad a priori, por lo cual a ellos les da absolutamente igual porque les sale gratis la defensa. Pero de todas maneras, cuanto más les cueste la defensa y tal, pues más dinero tienen para pillar y una comisión más alta. Pero en estos momentos la defensa del gobierno estamos pagando los españoles. Y esto es lo que es una vergüenza. Don Pablo Montesinos, muchísimas gracias por haber estado. Además, siempre que aquí venimos pasan muchas cosas en el transcurso de la tertulia. Vamos a ver cómo acaba lo de Leire. Vamos a ver cómo acaba. Por favor, que sea del PNV el que han Leire detenido. Y SEPI. Es que lo de la SEPI ahí metida. Hay mucho dinerete, ¿no? Mucha gente, La SEPI no es cualquier cosa. Es otro ministerio encubierto, A mí es que
este es un detalle que pasó así un poco en su día desapercibido, pero es que este tío, expresidente de la SEPI, luego le empotran en Servinavar, o antes de Servinavar y luego le pasan a la SEPI. O sea, una gestoría de barrio en Navarra, ¿por qué contrata a un tío que era el número uno de los manos derechas de Marisú Montero? Es que es todo... Y Montero, y Montero. Vete a saber si mandaba él sobre María Jesús Montero. Esto Pues... pasa como Roca y el alcalde de Marbella. Pues no le diré yo que no. Bueno, muchísimas gracias a los dos y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que viene a decirnos que no hay que asombrarse, pero tampoco acostumbrarse. Buenos días, don Paco. Queridos profesionales y teleescuchantes de Radio Libertad y El Toro Televisión, con más de 50 años dedicado a la información, ya no me asombro de nada. Lo que estamos viviendo ahora, ayer mismo y hace ya muchos años, me hicieron estudiar, no de forma arreglada, la historia. Lo que jamás me imaginé es que lo que me contaban mis mayores cuando era un adolescente lo iba a vivir también. Pienso en Extremadura y observo cómo se endurecen con normas los trabajos agrícolas y ganaderos, asfixiando la economía extremeña por culpa de los políticos. Y los trenes entre Extremadura y Madrid se arreglan cuando insulta a la señora del PP, María Guardiola Santiago Bascal, llamándole machista. Con eso ya cumple usted las promesas del PSOE, o sea, que no las cumple. Igual que su marca blanca, el Partido Popular, seguidor del PSOE. Con eso ya tienen tren de alta velocidad los extremeños. Lo que no me acostumbro es que el PSOE y el PP insulten sin pudor en vez de arreglar la energía, el trabajo, las comunicaciones. No me asombro. El masoquismo es un hábito nacional. Cambio de argumento. Ha sido detenido la mano derecha de María Jesús Montero, Vicente Fernández, junto a la fontanera del PSOE, Leire Díez. La candidata a la Junta de Andalucía por el PSOE se trajo de Andalucía a Vicente Fernández y lo puso al mando de la SEPI, antes de ficharlo Santos Cerdán para Servinavar. Termino por ahora recordando lo que es la SEPI. La SEPI es la Agencia Estatal de Participaciones Industriales. La SEPI interviene en la construcción naval, medios de comunicación, infraestructuras, energía. Pues el que fue su gerente, puesto por María Jesús Montero, ayer fue arrestado por la UCO junto a Leire Díez. ¿Sorprendido? Para nada. ¿Acostumbrado? No me acostumbro. Y la mecenas de este caballero, María Jesús Montero, que nos la quieren endiñar de nuevo otra vez en Andalucía, ¿le da español de la pradera? Pues el día 21 ya veremos lo que pasa en Extremadura. Mañana más y mejor. Punto final.